Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien ya se encuentra con nosotros para hablar de saldos del viejo régimen. Pues prácticamente seguimos en temas que tienen que ver con la seguridad, pero ahora desde el punto de vista de los derechos humanos. Vaya la urgencia de transformación del sistema carcelario en México. Ya nos referíamos hace un momento a que muchas veces los jueces dejan en libertad a personajes poderosos, pero mantienen tras las rejas, en prisión, mantienen ahí a personajes, a personas que no tienen padrinazgo político, que no tienen recursos económicos. ¿Cuántas personas inocentes purgando ahí penas por décadas y que en realidad el delito que cometieron es ser pobres, es ser mujeres, es ser indígenas, y que vaya una reforma que hace falta a el propio sistema carcelario en México? Por eso, hoy, a esta sección del anime de todos los viernes, saldos del viejo régimen, pues también la subtitulamos como Cárceles, la transformación pendiente, algo de lo cual la Limed pues sabe mucho, porque tiene un trabajo muy importante de visita a estos centros penitenciarios. Y pues con esta introducción, Adrián, nos da mucho gusto de que te encuentres con nosotros el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Sósimo? ¿Qué tal, Urbano? ¿Cómo estamos? Quiero, para preámbulo en el inicio de este comentario, en este último tramo del programa, retomar el hilo de lo que ha venido transmitiéndose el día de hoy en el programa. Estamos ante la necesidad de desmontar un narcoestado policíaco militar. Es el primer elemento fundamental para llegar a este operativo, que hoy no es un operativo único y ya, sino que es un proceso integral de una serie de acciones que se han desarrollado en el actual gobierno. Hay que tomar en cuenta que hubo necesidad de que cambiara el gobernador del estado, de que se cambiara el mando militar que encabeza en Sinaloa, que se reorganizara todo el sistema logístico de investigación y de golpes pequeños, aparentemente no muy llamativos, pero de menoscabo de las estructuras financieras, económicas y logísticas de estos grupos delincuenciales. Llegar a una captura en el que se preserva la vida de la población civil y se pondera por encima de todo, es un elemento muy importante. Segundo, el tratar de aplicar el uso de la fuerza bajo los estándares internacionales y nacionales que hoy están vigentes, llevó a intentar primero la disuasión para la deposición de armas, la rendición y la captura. Ante esto viene se le repele la agresión o la detención, y después incluso hay necesidad de aumentar el radio de fuerza por el tipo de armas que han utilizado estos grupos, y además ya la labor de que había posibilidad de que en otros lugares hubiera puntos donde se buscara el rescate de esta persona. Pienso que lamentablemente la muerte de personas, eso pues es lo más lamentable, lo más grave, pero de alguna manera entraron en una lógica de confrontación armada, donde hay personas que se encuentran con armas, eh, repeliendo o tratando de resistir una detención, y el uso de las armas por parte de las Fuerzas Armadas, que aparentemente, hasta donde sabemos, pero todo parece indicar que así es, se utilizó la fuerza estrictamente necesaria para la detección o captura. No hubo estas acciones espectaculares, mediáticas, de tratar de aparentar que se hacía una gran detención, sino es una más en la cadena de sucesos que vienen dándose en nuestro país para tratar de llevar a una situación mejor en nuestra condición de vida humana. Pero sobre esto y su impacto en lo que hoy es el sistema penitenciario, tenemos que comprender que la lógica del narcoestado policíaco militar llevó a generar
una población de personas adictas a las drogas y de personas adictas a la adrenalina, quienes mediante las dádivas, el dinero, la impunidad, les llevó a que puedan incluso ponerse al tú por tú con las Fuerzas Armadas, porque en los círculos más íntimos de estos grupos delincuenciales, pues hay personal entrenado que viene de las Fuerzas Armadas, que viene de entrenamientos de fuerzas especiales, y de ahí que incluso a pesar de que se prevía una situación de resistencia, el número de militares que lamentablemente perdieron la vida, junto con el número de personas que en defensa de un líder de un grupo delincuencial, pues también arriesgaron su vida. ¿Pero por qué de un lado y otro se arriesga la vida? Por un lado es porque hay una adrenalina, está generada también por un vínculo entre amistad, entre complicidad, pero sobre todo de impunidad, que ellos piensan que pueden actuar sin mayor problema porque tienen todo el poder y se pueden enfrascar en esa lógica. Lamentablemente, la situación no es así. El otro punto es el que no se acaba de comprender qué significa abrazos y no balazos, es decir, invitar a la disuasión, a que se cambie la actitud y se opte por un modo diferente de ganarse la vida. Ese es el abrazo, y evitar los balazos, pero estamos ya en la cuarta fase de la aplicación, desde mi punto de vista, en la lógica del problema delincuencial en nuestro país y la violencia. Estamos en la cuarta fase, que una vez que ya se tienen los mapas delincuenciales, que ya se tienen las estructuras conocidas, que ya se tienen sus modos de operación y sobre todo sus sistemas financieros y de corrupción, se viene poco a poco asfixiando. Aquí lo que se requiere mucho es de la colaboración internacional, sobre todo para que Estados Unidos logre modificar esa enmienda constitucional que les permite a las empresas poder vender armas, y que hoy tengamos un poder de fuego de grupos delincuenciales como los que hoy se tiene. Porque el gran negocio de la violencia en México es esa preexistencia de esas empresas en los Estados Unidos y en otros países que fabrican armas, y con esas el pueblo se mata, ya sea uniformado o ya sea perteneciendo a los grupos delincuenciales, con las máximas ganancias para ellos. Pero otro de los elementos es que para lograr que jóvenes y personas en general se sumaran a esta guerra y a esta confrontación armada con grupos militares irregulares que hay en varias partes del país, que no dominan el territorio, pero sí tienen capacidad de fuego, como en este caso, es el hecho de que la droga vino a ser un componente fundamental, porque genera un secuestro de la voluntad de las personas y por ende les lleva ante esa ansiedad, ante las modificaciones psicoemocionales que producen sus efectos, a poderse enfrentar de esa manera, aunque después los estragos van a llevarlos a la paranoia, a las afectaciones terribles y a la afectación psicomotriz que puede llevar también a la pérdida de la vida. Entonces, este es el primer punto del contexto. Pero ante eso, ¿qué tenemos también? El narcoestado policíaco militar, a través de los medios de comunicación, que es el componente del Estado en el que sustentó la política fuerte para justificar este tipo de cosas, llevó a hacer pensar que entre más altas las penas, mayor se lograba la lucha contra la impunidad. Entre mayor el calibre de las armas, mayores posibilidades de defensa. Y no es así. Hay que entender que el aumento de las penas lo que trajo consigo es el gran negocio que también ahí parte de algunos sectores de Estados Unidos y otros países se benefician con el sistema penitenciario. Entonces, estamos ante un momento que va a impactar de manera muy significativa el modelo de las prisiones en nuestro país, porque si vamos revisando la estadística de cada mes que se presenta el número de detenciones vinculadas al combate de cero impunidad, estamos por el orden de 7.500 personas detenidas cada mes, es decir, un fuerte impacto
tanto al erario, porque significa a los costos de 3,000 a 6,000 pesos en un centro federal y de 1,000 a 1,500 o 2,000 en los centros estatales, un impacto importante también para el erario que nos debe llevar a replantear el modelo también del sistema penitenciario. Y ese es el primer punto de contexto que quiero comentar para luego pasar al siguiente punto que tiene que ver con las penas, las sanciones y los penales y sobre todo los centros penales como centros de delincuencia. Muy buen día, Bueno, ¿qué Adrián, tal? Sí, dime. presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Saluda Urbano Barrera, Sí, servidor. Urbano, dime, Yo quisiera adelante. preguntarte, tú como experto en el tema, eh, ya empezaron los comentarios de cómo va a ser la vida de Ovidio en prisión. Y entonces esto nos lleva a pensar que sin caer en el garantismo, sino solamente en el cumplimiento pues de los reglamentos de las leyes, ¿qué urge ahorita en el sistema penitenciario para garantizar la estancia de esos personajes en las prisiones de alta o de máxima seguridad, pero también qué se debe hacer en las prisiones locales donde tenemos un severo problema para que se respeten los derechos humanos? Todos o muchas personas quisieran que se impusieran castigos severos, pero pues tenemos que respetar el derecho de las personas. ¿Qué Bueno, o ajá. cuáles son los pendientes, Adrián, a que estamos obligados y qué mensaje también tenemos que mandar al exterior de esta otra fase que tú mencionas, ¿no? De la estancia de los personajes de este nivel en las prisiones y en donde se les va a juzgar, donde se les va a procesar, pero que hacia afuera pues se vea de que México está cumpliendo con una nueva forma de trabajar, Adrián. Sí, creo que tenemos que tener una concepción primero de que hay que contemplar un sistema de procuración, administración y sanción en la justicia o en la legalidad que haga que se camine de conjunto, porque de otra manera tenemos, por ejemplo, un poder judicial que genera un modelo de legalidad que es sexista, clasista, racista. Y por otro lado, tenemos leyes que el Poder Judicial ha creado que permiten normas aberrantes que hacen que una conducta delictiva se vea como de conjunto y no se individualizan las penas. Y entonces tenemos que tomar en cuenta en ese sentido, Urbano, que, eh, por ejemplo, hoy de todas las personas que fueron detenidas y las que van a ser detenidas en relación a este operativo de Ovidio Guzmán, ¿cuántos de ellos tienen una posibilidad de por sí hacer ese tipo de acciones o demás? Y entonces se tiene que ir individualizando qué es lo que hizo cada quien para que a cada quien se le dé la sanción que merece. Normalmente los grandes, los de las cúpulas delincuenciales, tienen modelos de beneficio en un modelo de corrupción legalizada desde la propia justicia, en la que nosotros vemos cómo muchos de ellos van a obtener libertades, mientras que quien incluso participó en un atentado o en un conato de protección de estos grupos, dándoles vigilancia o seguridad, son detenidos y van a pagar largas condenas en su lugar cuando no tuvieron la expectativa para poder vivir de manera libre y honesta. Entonces, la individualización de las penas es muy importante. Se tiene que acabar con el modelo de la ley federal contra la delincuencia organizada como derecho penal del enemigo, que lo que permite es dar una apariencia de que se han avanzado fuertemente en el combate a la delincuencia y en realidad lo que lleva es que las cárceles se han llenado de personas pobres que no tuvieron otra opción que trabajar de vigilantes o de halcones o de colaboradores, que si bien es una conducta deleznable, no se puede comparar con la capacidad que tiene un dirigente que paga por matar,
que paga porque protejan, que paga por corromper, etcétera, etcétera. El segundo punto importante es que en ese sentido debe de lograrse entender que durante el periodo neoliberal vivimos un fraude judicial como sociedad en la que los grandes medios de comunicación aparentaban que se había hecho un gran avance y por lo tanto, mediante la tortura, mediante la fabricación de culpables, con fabricación de pruebas y la inducción de testigos, hoy permanecen en prisión un número muy importante de personas que debieran ya haber salido, porque incluso algunos tienen más de 20 años. Ahí están los casos de Gilberto, Antonio, Jerónimo y Mesino, que son de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y que a pesar de la voluntad del presidente no pueden ser liberados porque el cambio del marco jurídico los lleva a prisiones casi vitalicias donde han pasado más de el tiempo de su vida y los años más productivos han quedado ahí cuando fueron víctimas de tortura y fabricación de delitos. Reconocer eso intentó hacerlo a través de las preliberaciones y del sistema de amnistía, pero tiene que modificarse la norma para que ellos puedan salir. Tiene que reconocerse que todo lo que tocó Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y todos ellos fueron montajes y que por lo tanto merecen el beneficio, por la duda razonable, de ser puestos en libertad de inmediato. También es muy importante poner en el centro, y ya lo hemos mencionado, a las víctimas para que se les repare los daños. Lo más importante en el sistema penal es que se repare el daño a la víctima y no que se lleve a prisión a una persona de manera vitalicia. ¿Qué hemos visto a raíz de que nos permite asomarnos en el cerezo número 3 de allá de Chihuahua a los privilegios y a las celdas VIP? Todos los presos que ustedes pueden entrevistar podrán hablar que en prácticamente todos los centros penitenciarios del país hay presos que tienen privilegios. Y muchos de esos privilegios en otros países apenas cumple con el estándar mínimo para que un preso pueda estar en prisión. Es decir, la falta de agua, la falta de luz, la falta de servicios, la falta de seguridad al interior de los centros penitenciarios permite que ahí se cometan delitos. Es absurdo que en los propios centros penitenciarios se secuestre a personas para obligar a sus familiares a que depositen cantidades para mantener. O el otro tema, el que a las personas adictas o no, se les obliga a consumir drogas y después a pagar esas deudas, y ante la incapacidad para pagar las deudas se cobran en especie de múltiples maneras, con vejaciones, con violaciones, con tortura y con intimidaciones y amenazas para los familiares. Si nosotros vemos el mapa delincuencial del país, en ningún mapa delincuencial del país aparecen todos los centros penitenciarios del país. Y las paredes son de concreto y son de concreto grueso. Las aduanas también tienen concreto grueso, pero curiosamente todas prácticamente, casi la mayoría, si no es que todas, son porosas a los beneficios, a la droga y demás. Tiene que cambiarse el modelo porque las drogas son el elemento fundamental que permite la acumulación de poder al interior de los centros penitenciarios y hacer grandes negocios. Y tenemos también que entender que la lógica no es que haya una infiltración de los grupos, si hay un autogobierno. La teoría del autogobierno desde nuestro punto de vista es falsa, porque no hay ningún autogobierno. Hay las autoridades que dirigen eso, que venden esos beneficios a los poderosos que pueden pagarlos, y cuando la presión viene sobre las autoridades de manera fuerte, entonces trasladan, llevan a otros lugares, y la gente que entra, nuevamente se les vende la plaza, por decirlo de esa manera, pero el gran negocio lo controlan autoridades de penitenciarias y niveles más altos que lo permiten y lo toleran.
Por eso es tan importante hoy que invitemos al presidente de la República a que en este último tramo de su periodo presidencial haga visitas a todos los centros penitenciarios y se vea que hay celdas donde hay algunos que pueden vivir muy tranquilamente mientras a otros se les hacina. No es posible que las personas tengan que seguir viviendo para dormir, amarrarse de los barrotes para no caerse en un baño, duerman ahí, en fin, todo lo que hemos visto y que ya también muchas organizaciones han denunciado de las torturas y de las vejaciones que se viven ahí. Urge también que los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sean tomados como parte de la orientación de la política pública para que no se termine diciendo, pues ya la CNDH había dicho que en 24 penales la situación de autogobierno estaba presente y podría pasar algo más. No, hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Pero también hay otra cosa que tiene que cambiar de manera fundamental, Urbano, es el hecho de que los centros penitenciarios hacen grandes congregaciones humanas y ahí hay muchísimos profesionales, muchísimos artes y oficios de personas que se desperdician y nos podría ahorrar a nosotros muchos recursos si empieza un proceso de remodelación de todos los penales, por ejemplo, para que todos tengan captación de agua pluvial, para que todos tengan ecotecnologías, para que todas las descargas residuales de los internos se viertan a las cañerías ya tratadas y que ellos puedan hacer sus propios alimentos, puedan hacer sus uniformes, puedan hacer su mobiliario, puedan brindar atención médica, puedan dar orientación jurídica, porque hay una gran capacidad de las personas allá adentro y eso les podría ayudar a modificar las penas, pero también nos podría ayudar a nosotros a disminuir la presión que hay en todos los centros penitenciarios. Ante la gran cantidad de afluencia de presos actualmente, es muy importante que se modifique el catálogo de penas y sanciones. Nos seguimos pronunciando nosotros porque primero se abrogue la ley federal contra la delincuencia organizada como una ley del derecho penal del enemigo, una ley antídoto contra los derechos humanos, su sistema de jurisprudencias que también debe de modificarse y que la pena máxima para el peor de los delitos sea de 20 años conmutables a 10. Que se pondere sobre todo la reparación de daños a las víctimas y que no basta con que se vaya a prisión una persona si se le deja intacta la riqueza mala vida generada por sus conductas delictivas. Y sobre todo que en este último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se llame a que se libere a todos los presos políticos y de conciencia, a todas las personas que en aras de los derechos que exigen han sido vinculadas a procesos por conductas delictivas, que se modifique ese catálogo y que todos los políticos que van quedando presos no logren acuerdos ventajosos para evitar la cárcel. Por el contrario, que la reparación no solamente reponga el daño, sino que garantice además todos los costas derivadas de su actuar. Por decir algo, si el de agronitrogenado Sancira tenía un desfalco de 216 o 200 y tantos millones de dólares, pues también hay que cobrarle los intereses que él gana por estar ahora pagando en abonos, cosa que no le permiten a otras personas presas. Que el tema de los privilegios que se dan en las prisiones sea más bien la constante, es decir, que las prisiones sean dignas, que las personas puedan tener pleno empleo. No es posible que la industria penitenciaria permita que a los trabajadores que están presos no se les pague por los de acuerdo a los estándares de nuestras leyes y por lo tanto solo beneficia a la empresa con la promesa de que eso le puede ayudar a sus beneficios de preliberación. De la misma manera también es muy importante que se brinde educación, salud, alimentación
de calidad para que las familias no tengan que pagar penas trascendentales, porque entonces ellos, si un preso está enfermo, tienen que pagar los alimentos, la medicina. Si requieren de otra alimentación, ellos tienen que proporcionarle incluso uniformes y demás. Es por eso que es muy importante que se entienda que los centros penitenciarios deben ayudar para quien cometió un delito pueda reparar los daños. Y en este sentido, ni para ninguno hay un sistema de privilegios, pero que en todos mejore la calidad de la situación de las personas privadas de la libertad, para que ellos, al terminar de pagar su condena, salgan con posibilidades de reinsertarse a la vida y a la producción. También es muy importante que se pondere la posibilidad de que haya una compurgación de las penas en los lugares más cercanos a los domicilios y en casos excepcionales se den los traslados a lugares lejanos a los centros donde se encuentra la población. Y de la misma manera, para cerrar el tema, perdón, porque estamos casi para terminar, pedirle en el diálogo de México y Canadá, pedirle a Joe Biden que libere a todos los presos políticos del imperio. 120 contabilizan algunas organizaciones dentro de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y la Libertad de los Prisioneros Políticos, y sobre todo personas que tienen más de 40 años, que han pasado su vida en prisión y cuando en realidad no han cometido delitos que sean de la gravedad como estos que hoy se perciben.